Dios les bendiga mucho en esta tarde. Saludo especialmente a todos los hermanos del Centro Cristiano de Oración Peniel, de Jesús Palabra de Vida en Paraguay, y les deseamos la mejor bendición de nuestro Dios en este tiempo. Bueno, para todos también estamos en el periodo en que se festeja la Pascua, un tiempo en que uno conmemora o rememora todo lo que tiene que ver con la pasión de Cristo, con la obra de Jesús en la cruz, y más allá de las cuestiones de superstición o de religión, aprovechamos el tiempo para hablar del significado de la cruz, del significado de la muerte de Cristo, de lo que significó para nosotros, para el mundo entero, la obra del Señor Jesús en la cruz. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para cada creyente que tiene que tener un conocimiento, saber qué significa para nosotros la cruz del Calvario, qué significa para nosotros la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué nosotros recordamos esto? ¿Por qué siempre lo tenemos en cuenta? Sabemos que es el centro prácticamente del Evangelio y lo creemos de todo corazón. Pero antes de iniciar ya lo que es la exposición de la palabra, vamos a orar, vamos a tomarnos un tiempo para hablar con Dios. Yo sé que la mayoría lo está haciendo en sus casas, sus familias lo están haciendo. Así que vamos a buscar la presencia de Dios y pedir a Dios que Él esté bendiciendo cada hogar, cada familia, esté supliendo necesidades, porque es un tiempo en que hay personas que están pasando muchas necesidades y sabemos que la ayuda de Dios es fundamental, más allá de la ayuda del hombre que a veces llega en el momento justo y a veces no llega de ninguna manera. Como muchas veces escuchamos y vemos, sabemos que Dios está, Él ha prometido que va a estar con nosotros a cada momento, en cada circunstancia, y vamos a creerlo de todo corazón. Así que oramos a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu presencia. Te damos gracias por la posibilidad que tenemos de estar delante de ti cada día, por la obra de Jesús en la cruz. En este momento, Señor, pedimos tu bendición sobre la iglesia, tu bendición sobre nuestros hermanos en todo lugar de la tierra. Dios mío, pedimos que tú extiendas tu misericordia, tu bendición, tu paz sobre cada uno. Señor, sabemos que nada escapa a tu control, a tu dominio, y que aún todo lo que sucede, Dios, está, Dios, dentro de tus planes perfectos, porque todo está bajo tu control. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento oramos especialmente por todos aquellos que salen a trabajar, que están en las calles, que están, Dios, con responsabilidades extremas, Dios mío, aún a riesgo de sufrir la enfermedad. Te pedimos que tú los guardes, que tú los protejas en el nombre de Jesús, que des a las autoridades sabiduría, entendimiento para hacer lo correcto, que pongas temor, Dios mío, sobre cada persona para hacer lo correcto en medio de toda esta circunstancia que estamos viviendo. Pedimos bendición, Dios, bendición sobre tu iglesia, bendición sobre nuestros hermanos, bendición aún sobre los niños, bendición sobre adolescentes, bendición, Dios, sobre todos aquellos hermanos nuestros que están pasando necesidades en este momento. Dios, aquello que no podemos los seres humanos hacer, sabemos que tú puedes hacerlo, que tú envías tus ángeles para suplir, que tú envías tus ángeles, Dios mío, para asistir en medio de toda esta dificultad. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús y que tú continúes, Dios, ministrándonos en el resto de esta transmisión, de este tiempo, que podamos llegar a cada corazón con tu palabra y que tu palabra pueda hacer una obra en cada vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que Dios es fiel y que Él escucha la oración y nos mantenemos unidos. Tenemos ahora esta posibilidad o tenemos ahora estos medios para poder comunicarnos. Es probable quizá con el tiempo, y uno no quisiera que sea así, que no lleguemos a tener medios tal vez para comunicarnos de esta manera, pero que nuestro espíritu, nuestro corazón pueda estar en comunión y en la comunión con Dios en todo momento. Todo puede pasar, todo puede caer, los sistemas del mundo pueden caer, pero el Señor permanece para siempre y Él es fiel y Él está con nosotros y lo creemos de corazón. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 15. Un versículo quiero compartir para hablar acerca de esto que es tan importante, acerca de lo que es la muerte de Jesús, la muerte del Señor. Y dice, y por todos murió,
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por todo murió. Jesús murió por toda la humanidad, por la gente de todos los tiempos, desde Él hasta nuestros tiempos. ¿Para qué murió por ellos? Para que los que viven en todos los tiempos ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La muerte de Jesús es central y nosotros como iglesia predicamos acerca del Señor y lo vamos a hacer siempre hablando del sacrificio de la cruz del Calvario. Ahora, muchas veces hemos oído hablar a personas diciendo que tenemos que salir de ese sacrificio cruento, de ese derramamiento de sangre, de tanta violencia, de tanto dolor. Oír hablar de la muerte de Jesús para muchos es algo triste y hay que evitarlo de todas maneras, de todas formas. Recuerdo aún cuando se estrenó aquella película La Pasión de Mel Gibson en el 2004, cuando la gente se desmayaba en los cines y lloraban y hacían comentarios diciendo cómo podían pasar semejante cosa o semejantes imágenes tan violentas. Y sabe, si una película podía producir ese efecto en las personas, usted se da una idea o nos damos una idea de lo que debe haber sido la realidad del castigo de Jesús, la realidad de lo que el Señor pasó. El mismo actor, Ben Caviezel, él decía que en un momento de la filmación un latigazo, una sola vez un látigo llegó a tocar su espalda y él sintió el tremendo dolor de ese latigazo y él empezó a pensar o comenzó a pensar cómo debe haber sido. Y eso lo llevó a él con el tiempo a convertirse al Señor y después a dedicarse a predicar también. ¿Sabe? Cuando uno conoce a Jesús y se pone a observar y a estudiar a fondo lo que significó la cruz, comienza a entender la profundidad del amor de Dios. La cruz está allí. La cruz no podemos evitarla. Nadie puede evitar presentarse ante la muerte de Jesús. Nadie puede tratar de escaparse de eso. Muchos grandes hombres en la historia trataron de hacerlo. Por ejemplo, Lewis Wallace, el escritor de Ben-Hur, aquella gran historia, fue uno de los que estudió acerca de la muerte de Jesús siendo ateo para refutar la Biblia o refutar a Cristo y terminó convirtiéndose al Señor. Josh McDowell, uno de los más grandes catedráticos y predicadores del Evangelio, también hizo lo mismo, recorrió el mundo estudiando acerca de Jesús siendo ateo y terminó convirtiéndose a él. C.S. Lewis, el famoso escritor de mero cristianismo y el escritor de las Crónicas de Narnia, también estudió a fondo quién era Jesús para poder refutarlo y terminó también convirtiéndose al Señor. La muerte de Jesús, la persona del Señor, confronta al ser humano. Cualquier persona que está viendo en este momento, está escuchando, le puedo decir una cosa, que si usted lee el Evangelio de Mateo hasta el Evangelio de Juan, los 4 evangelios, y los lee detenidamente, sí o sí va a ser confrontado por el Señor y la presencia de Dios va a comenzar a hacer una obra en su vida. Entonces no podemos evitar la cruz. La Biblia dice, o Pablo dice en 1 Corintios 1:18, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para muchas personas es una locura hablar de Jesús, hablar de la cruz, hablar de algo tan siniestro, tan doloroso. Pero eso es lo que Dios estableció, mirar a Jesús a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de lo que pueda generarnos, que podamos entender o que podamos comprender que el Señor hizo por nosotros una obra que ningún otro ser humano podría haber hecho por nosotros. En Filipenses capítulo 2, del 5 al 4, habla del sacrificio del Señor. Dice que se humilló hasta la condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor hizo todo eso por nosotros. Pero la cruz no significa una derrota. La cruz es el hito más grande de la historia. Porque allí Jesús derrotó el pecado, derrotó la muerte, derrotó al diablo y se levantó como el Dios Todopoderoso. Dice
dice la palabra también en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo escribe que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, porque Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Ese Jesús predicamos. Hablamos de un Señor poderoso, hablamos de un Señor grande, y tarde o temprano toda la humanidad será confrontada por ese Señor que murió en la cruz del Calvario, por el hombre, por la mujer. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la muerte de Jesús y la Biblia habla de la muerte de Jesús, ¿qué significa esa muerte para nosotros? Para muchos Jesús es una persona que sufrió mucho allí, entonces lo ponen en algún cuadro o en alguna escultura o lo llevan en su cuello colgado, pero la cruz es un significado más profundo. La cruz es más allá de una película, es más que una imagen, más que una pintura. La cruz es más que una escultura. La cruz tiene un significado. Lo que Jesús hizo en la cruz tiene un significado más allá de la cruz. Porque la cruz fue un elemento de madera que fue el instrumento. Sin embargo, el significado más grande es que Cristo, siendo Dios, pudiera estar en esa cruz y no se bajara de ella por amor a nosotros. Ahora, cuando nosotros vemos lo que es la cruz del Señor, nos encontramos con algunas palabras. Y lo primero que significa la muerte de Jesús es redención. El Señor, cuando muere en la cruz, nos redime. Y la palabra redención significa rescate, significa el pago de un precio. Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso somos del Señor. Él nos compró, somos de Él. Y la palabra de Dios dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, Colosenses 1:14. Y dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira lo que la Biblia dice, cuando yo acepto a Jesús, cuando yo reconozco la obra del Señor, estoy reconociendo que pertenezco a Dios, que soy del Señor. No hay absolutamente ningún ser humano que sea dueño de sí mismo. Somos de Dios. Él nos creó, Él nos formó, Él nos dio vida, Él nos permite vivir cada día. Y si estamos aquí es por Él. La redención es eso, es pagar un precio. Él pagó en la cruz del Calvario el precio por cada uno de nosotros. En segundo lugar, la muerte de Jesús es sustitución. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Lo que está diciendo es que esa muerte que yo como ser humano merecía por causa del pecado, el Señor lo hizo por mí. Él se puso en mi lugar, Él puso su vida por nosotros, Él tomó nuestro lugar, nuestro sitio, Él tomó nuestra condenación para que nosotros podamos ser salvos. Él fue nuestro sustituto perfecto. Otra cosa, la muerte de Jesús es justificación. Así como por la transgresión de uno, por el pecado de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. La condenación que pesaba sobre nosotros ha sido anulada porque Jesús nos justificó. Él se puso allí en esa posición y Él dijo, mi justicia, yo se la aplico a esta persona. Cuando usted acepta a Jesús, por más pecador que sea, cuando una persona se acerca al Señor, por más malvado que haya sido y más errores que haya tenido en su vida, si le pide perdón a Dios de todo corazón, la justicia perfecta de Jesús inmediatamente se aplica a esa persona. También la muerte de Jesús es expiación. Dice la palabra, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Los sacrificios de la ley cubrían el pecado. El sacrificio de Jesús los limpió para siempre. Por eso la Biblia declara, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 7 al 9. Donde nosotros vamos a la presencia del Señor, esa expiación que antes era el objeto que cubrían los machos cabríos, los becerros, las ovejas,
Jesús fue el sacrificio perfecto que no solamente cubrió el pecado, lo limpió para siempre, lo purificó para siempre. Por eso ese sacrificio perfecto hizo que cuando nosotros nos acercamos al Señor, inmediatamente Él nos perdona, nos purifica y nos limpia. Y el hombre dirá, pero no tengo que hacer más nada. No. La gracia de Dios es que yo no tengo que hacer más nada, que es gratuito, porque el Señor ya lo hizo por mí en la cruz del Calvario. Lo único que tengo que hacer es creer, arrepentirme, aceptarlo de todo corazón para vivirlo. La muerte de Jesús es liberación. Jesús dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es San Juan 8:36. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor tiene poder sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre cualquier poder de las tinieblas. No hay poder diabólico que te pueda atar y que Cristo no pueda romper si te acercas a Él de todo corazón. Muchas veces las personas dicen, bueno, pero esto podrá ser verdad, podrá ser cierto, pero puedo decirle que la palabra de Dios nos dice o nos enseña que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, deshizo las obras del diablo. Fue la luz que penetró en la oscuridad y rompió las cadenas satánicas más terribles, y Él sigue siendo el mismo. Todavía Jesús salva, todavía sana, todavía liberta, todavía hace milagros. Él no ha cambiado. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Él seguirá cumpliendo su palabra sobre todas las cosas. La muerte de Jesús también significa salvación. Y en ningún otro hay salvación, dice la palabra, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 versículo 13. Y dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:19. Somos salvos de la ira de Dios, somos salvos del infierno, somos salvos de la muerte segunda o de la muerte eterna. Creer a Jesús es lo que da vida eterna. Muchas veces cuando se dice a las personas, ¿de qué tenemos que ser salvos? De todas estas cosas. Cuando uno conoce al Señor y tiene la paz de Cristo en su corazón, es salvo del diablo, de la condenación, de la maldad. Y si tuviera que partir de esta tierra, si tuviera que morir en este mundo, inmediatamente va a la presencia de Dios, porque el precio está pagado y porque usted o yo hemos aceptado lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús constituye un hito histórico, un antes y un después. Es una obra perfecta y culmina con la resurrección. Nadie hizo lo que Él hizo. Y cuando Isaías 53 está hablando del Señor, del siervo sufriente, está expresando al máximo nivel quién era el Señor Jesús. Y ese es el Señor que nosotros creemos y que nosotros predicamos. Pero ¿cómo culmina todo? ¿Dónde culmina todo? Culmina en lo que la palabra de Dios dice, y que nosotros leemos tantas veces en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del único o unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Y qué más nos dice la palabra? Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Este es el momento, esta es la oportunidad de reconocer lo que el Señor Jesús hizo, de aceptarlo y de comenzar a vivir para el Señor. Le damos gracias a Dios porque tenemos la posibilidad de predicar su palabra, de hablar su palabra, pero el centro del Evangelio y de la palabra es la cruz de Cristo. Si hablamos de otra cosa, ya no estamos hablando del Evangelio. Un Evangelio sin cruz no es Evangelio. Un Evangelio sin
sin Jesús no es evangelio, es una mentira. Pero Jesús vino, dio su vida, y en esa muerte hay vida, en esa muerte hay poder. En esta gran paradoja que existe, que de una muerte viene vida, nosotros creemos que Jesús por su muerte nos ha dado vida eterna. La palabra de Dios es predicada, es enseñada, pero quiero decirte algo: si acudes a Jesús, Él te perdonará y te hará una nueva persona. Él romperá el poder del diablo sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu espíritu, sobre todo lo que te rodea. Dios va a deshacer toda obra del diablo y va a hacer las cosas nuevas completamente en tu vida. Jesús venció al diablo cuando comenzó su ministerio en el desierto, y en la cruz declaró: consumado es, y terminó de derrotar a Satanás para siempre. Hoy puedes derrotar a Satanás en tu vida y transformarla. No es que el hombre le dé una oportunidad a Dios, sino que cada día Dios le da una oportunidad al hombre a través de Jesús. Jesús sigue siendo el mismo, y Él está todavía con su gran amor y misericordia esperando por ti, esperando por cada uno de nosotros para que podamos acercarnos a Él. En este tiempo en que muchas personas están tomando más en serio las cosas de Dios, y en este tiempo en que muchos están dejando de lado las cosas de Dios, quiero decirle: Él no ha cambiado en su actitud, su palabra sigue siendo la misma, su amor sigue siendo el mismo, y Él quiere hacer una obra en tu corazón. Tal vez no conoces a Jesús, tal vez nunca tuviste un encuentro personal con el Señor, pero Él quiere decirle: Dios, yo quiero que vengas a mi vida, yo quiero que transformes mi vida, yo quiero que perdones mis pecados, yo quiero que hagas una obra en mi vida. Yo te invito en este momento a orar conmigo. Es para ayudarte a tomar esta determinación. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros lo confesamos con nuestra boca, lo creemos en nuestro corazón, tenemos la salvación. Vamos a orar. Te invito a orar conmigo en este momento. Dios, vengo a tu presencia. Reconozco que he pecado contra ti y te pido perdón por mis pecados. Que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Anota mi nombre en el libro de la vida. Soy tu hijo a partir de este momento. Te entrego mi vida, mi hogar, mi familia, todo mi ser. Y te doy gracias porque tú ahora vives en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, creemos a tu palabra y sabemos que en este momento tú estás obrando en cada familia, en cada hogar, que nada escapa a tu control y a tu dominio. Espíritu Santo, ministra ahora. Ministra con poder, con gloria, trae convicción completa, total, absoluta sobre cada corazón. Si alguien ahora necesita una renovación espiritual, si alguien ahora necesita sanidad, si alguien ahora necesita liberación, el poder de tu Espíritu está operando, Dios mío, allí en cada casa, en cada familia, en cada lugar donde estamos reunidos virtualmente. Tú estás presente, Señor. Te pedimos tu intervención poderosa. Te damos la gloria y la honra. Reconocemos tu poder, reconocemos tu gracia. Señor, ministra ahora, ministra en el nombre de Jesús. Obra por el poder de tu Espíritu. Dios, sabemos que tú estás obrando en este momento en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas por el poder de tu Espíritu. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Aleluya. El Señor es fiel, su palabra es poderosa. Por eso agradecemos a Dios por este tiempo. Y si hay una extensión de esta cuarentena, como venimos escuchando en las noticias, seguiremos adelante buscando a Dios, predicando su palabra, enseñando su palabra y aún comunicándonos a través de estos medios u otros. Damos gracias a los hermanos que participan, aquellos que cantan, aquellos que de alguna manera o de otra están formando parte de la iglesia, porque la iglesia, volvemos a recordar lo que venimos diciendo, no es el templo, somos cada uno de nosotros que nos reunimos, que nos tomamos este tiempo. Por eso, hermano, aproveche esta oportunidad, tómese este tiempo con su familia para compartir la palabra de Dios. Sabemos, como decía el otro día, que hay muchos creyentes que están de vacaciones espirituales también, pero no pierda su tiempo. Estamos en los últimos tiempos y todo lo que sucede son señales de que realmente el Señor cumple su palabra y Él viene pronto por su iglesia.
en este tiempo ayude a su hermano, su hermana, esté en contacto para ver si hay alguna necesidad, si alguien necesita ayuda de alguna manera. Como iglesia lo estamos haciendo, así que si alguien está pasando alguna necesidad también de la iglesia, comuníquese con sus hermanos, comuníquese con nosotros. Estamos a su disposición para ayudarles, para acompañarles en toda esta situación. Vamos a seguir orando por la familia, vamos a seguir orando por nuestros hermanos en todo lugar, por los pastores, por los líderes, por todos los que están sirviendo a Dios también en este tiempo y de la misma forma o de la misma manera que sirven al Señor. Amén. Y vamos a vamos a orar por las autoridades y orar por aquellos que están trabajando, que deben salir. Hagámoslo constantemente. Y le digo lo que se dice constantemente: quédese en su casa, comparta con su familia, aproveche el tiempo, aproveche cada oportunidad y Dios va a seguir bendiciéndonos. Gracias a todos los que están escuchando, aún los que no son de las congregaciones que pastoreamos. Muchas gracias por estar, que Dios les bendiga y bueno, nos vamos a encontrar el día domingo, Dios mediante, para culminar con lo que sería el tema de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Amén.